Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Muy bien, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida. Y hoy, en la clase número 142, vamos a empezar nuestra lectura en Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así: Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes que permanecían fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y entonces aquí tenemos algo bien interesante, y es, por la muerte de Esteban, que recordemos que Esteban murió apedreado, los cristianos, los creyentes, se dispersaron por todas partes y tan lejos como a Antioquía. Antioquía va a ser un centro de operaciones importante en la vida del apóstol Pablo. Antioquía es el sitio desde donde él sale a su primer viaje misionero, y es desde ahí como su centro de operaciones y su centro de rendición de cuentas también. Hay que tener en cuenta un aspecto importante que la Biblia nos muestra acerca de Dios, y es la soberanía de Dios. Fíjense que de los diáconos, Esteban muere en primer lugar apedreado, y en cambio hay otros diáconos que no, como en el caso de Felipe. Él no murió apedreado, Esteban sí. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, porque Dios tiene un plan para cada persona. Y dentro del plan de Dios estaba que la iglesia fuera perseguida y dispersa, para que fueran a predicar, para que salieran de la zona de confort, para que salieran de Jerusalén y empezaran a predicarle a todas las personas. Y fueron tan lejos como Antioquía, Antioquía de Siria. Y entonces llega el mensaje del evangelio hasta Antioquía, y entonces la iglesia manda a un delegado que es Bernabé. Bernabé, que hace una amistad especial con Saulo, con el apóstol Pablo, llega, anima a los creyentes en Siria, les predica, los consolida, y pasa desde Antioquía a Tarso por Saulo, lo trae a Antioquía, y allí duran predicando la palabra del Señor durante un año, en el plan soberano de Dios. Dicen las Escrituras que en Antioquía se les llamó por primera vez a los seguidores de Jesucristo cristianos. Era algo peyorativo, los llamaban pequeños cristos, significaba eso, como una especie de burla, pequeños cristos. Muy bien. Y después el apóstol Pablo, Bernabé predicaron durante un año la palabra a grandes multitudes, y entonces viene un periodo de hambre, una hambruna al imperio romano, en el periodo donde era Claudio el emperador, por soberanía de Dios. Y entonces vienen y los de Antioquía reúnen unos recursos económicos para la iglesia de Jerusalén,
y envían esos recursos con Bernabé y con Saulo, que eran tenidos por dignos de confianza. Vamos ahora con el capítulo 12, gran enseñanza que nos deja este pasaje, la soberanía de Dios. Vamos a seguir creciendo en este concepto. Hechos capítulo 12. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Miren esto, aquí tenemos el primer martirio de uno de los 12 apóstoles, oficiales de nuestro Señor Jesucristo. Esteban era uno de los diáconos. Uno de los 12, el primero que murió fue Santiago, el hermano de Juan. Y ahí quiero explicar un poco la soberanía de Dios. Resulta que tenemos a dos hermanos, Jacobo, que es el mismo Santiago, y Juan. Los dos, un día con su mamita, se acercan y le dicen a nuestro Señor Jesucristo: Señor, permítenos que cuando tú vengas en tu reino podamos estar uno de nosotros a tu derecha y otro a tu izquierda. Quiere decir, o sea, que nosotros seamos superiores a los demás y que estemos contigo cogobernando. Privilegiados. Y entonces nuestro Señor les dice: bueno, pues eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, empieza el ministerio de los apóstoles y ahora vemos que Herodes persigue a los apóstoles, persigue a los creyentes, persigue a la iglesia y manda matar a espada a Santiago, el hermano de Juan. Y tenemos a Juan, que escribe el Apocalipsis, que Juan murió ya de viejito. Entonces, por un lado tenemos dos hermanos. Santiago es el primero que matan a espada. Y tenemos a Juan, el último de los discípulos que muere. Muere ya de viejito, perseguido también. Soberanía de Dios. Uno muere a espada y el otro muere ya de viejo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico con cada persona y ese plan específico es pensando en la vida eterna. Que nunca se nos olvide esto como familia. Dios tiene un plan con nosotros, es un plan específico y es un plan para la vida eterna, no para esta vida. Versículo 3. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de eso, se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está afuera, Pedro está a la puerta». «¿Estás loca?», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. Aquí está hablando de díganle a Santiago y a los demás hermanos
está hablando de otro Santiago diferente al hermano de Juan, está hablando de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Muy bien, aquí terminamos entonces el capítulo número 12 de Hechos y aquí vemos como gran protagonista al apóstol Pedro, que es liberado de la prisión, mientras que Santiago es muerto a espada por Herodes Agripa. Y vemos cómo Herodes a su vez muere carcomido por gusanos. Él come carcomido por gusanos, ¿por qué? Por arrogante. Come carcomido por gusanos porque no le dio la gloria a Dios, porque él se llevó el mérito en la ovación que le estaba haciendo la gente. Un ser totalmente ególatra, egocéntrico, egoísta, pagano, asesino, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los verdaderos cristianos. Y entonces Dios hace justicia y se lo lleva, muere carcomido por gusanos. Muy bien, recordemos que esta serie de Hechos de los Apóstoles tiene por título La dependencia absoluta. ¿Dependencia absoluta de qué? Dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para presentar a Jesucristo como el Mesías. Y dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo, que es el que hace crecer la iglesia, es el que dinamiza, el Espíritu Santo es el que convierte, el Espíritu Santo es el que dirige, el Espíritu Santo está presente en todo el desarrollo y en el ministerio de la iglesia. Muy bien, gran aprendizaje que nos deja este libro de Hechos hasta aquí en esta primera parte, hasta el capítulo 12. Nos deja como enseñanza, número 1, que el Espíritu Santo es el que dirige, número 2, que los apóstoles testifican es a través de las Sagradas Escrituras. Número 3, que no importa si yo me creo buena persona, si soy una persona devota, yo necesito a Jesucristo como Salvador. Que no son los ángeles los que predican, que son los seres humanos, y que el mensaje que se predica es el mensaje de Jesucristo y que hay paz con Dios a través de Jesucristo. El libro de Hechos de los Apóstoles entonces aquí termina su primer gran bloque hasta el capítulo 12 y nos ha mostrado como gran protagonista al Espíritu Santo y humanamente al apóstol Pedro. Ya desde nuestra próxima clase, en el capítulo 13, nos mostrará como gran protagonista al apóstol Pablo y sus viajes misioneros. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí. Clase número 142 de este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto, amigos. Chao. Bye, bye.